Bien, buenas noches, estimados amigos y colegas de la Asociación Peruana para el Hígado. Para mí es un placer el poder estar la noche de hoy día con ustedes para revisar y discutir un caso clínico de un tema, si bien es cierto, no muy frecuente, pero muy interesante y por lo tanto que debemos de tenerlo siempre en cuenta cuando hacemos nuestra evaluación. Y en este sentido, me complace en presentar a un amigo y colega de Costa Rica, que es el doctor Francisco Evia, quien va a hacer la discusión del caso clínico y que nos va a compartir bastante sus experiencias a propósito del tema que se va a presentar. El doctor Evia es hepatólogo en el Hospital San Juan de Dios y Hospital CIMA. Él además es profesor de pregrado y posgrado en gastroenterología en la Universidad de Costa Rica. Además es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopía de Costa Rica. Entre sus áreas de interés son cirrosis hepática y hepatitis virales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro saludo y nuestro agradecimiento al doctor Evia. Y vamos a pasar a presentar también a quien va a presentar el caso clínico el día de hoy. Se trata de la doctora Cristal Vázquez. Ella es médico gastroenterólogo se desempeña en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en Trujillo. Muy bien, yo creo que en función al tiempo y los invitados, nosotros entonces vamos a proceder a empezar el caso clínico. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Muy bien, vamos a empezar la presentación del caso clínico de un paciente que tuvimos en la sede donde me formé como médico residente. Entonces, bueno, para empezar, se trata de un varón de 23 años, natural de Trujillo, procedente de la misma ciudad, que negaba hábitos tóxicos como alcohol, tabaco y drogas. Antecedentes patológicos desconocía, antecedentes familiares de importancia, padre y madre diabéticos, antecedentes quirúrgicos negaba y medicación habitual al momento del ingreso ninguna. El tiempo de enfermedad era de 3 años antes de su ingreso por emergencia. El paciente refiere episodios de dolor abdominal leve en cuadrante superior derecho, asociado a náuseas, pérdida de apetito, cefaleas, labilidad emocional y ciertos problemas con la concentración, así como una baja de peso no intencionada. Para ello acude de manera particular a un médico, quien le indica una ecografía abdominal concluyendo como una hepatopatía crónica más esteatosis hepática. Por otra parte, el paciente tiene su primer debut en octubre del 2019 con un episodio de hematemesis de 250 cc en 3 oportunidades y melena en 300 cc en 3 oportunidades, ¿no? Por lo cual acude a una clínica particular, el cual le dan soporte hemodinámico, transfusión de paquetes globulares, recibe omeprazol en bolo y en infusión, así como octreoctie en infusión. Se estabiliza luego de 12 horas, se le realiza una endoscopía alta encontrándose varices esofágicas F3 con signos rojos, se procede a colocar 4 bandas elásticas, además se encontraron varices esofagogástricas de tipo GOG1 y GOG2 sin signos rojos. Es dado de alta de la clínica con diagnósticos de hemorragia digestiva varicial resuelta e hipertensión portal a descartar cirrosis hepática. Ya que el paciente contaba con seguro social, es referido para controles por consulta externa de gastroenterología, ¿no? Luego de debutar de un episodio de HDA varicial, con la finalidad de ampliar más estudios para afiliar la etiología de la hipertensión portal. Entonces, en su primera consulta por gastroenterología, bueno, paciente estaba totalmente asintomático, pues no negaba antecedentes patológicos de importancia y negaba consumo de alcohol. Al examen físico estaba orientado en las 3 esferas, eutrófico, en peso normal, ventilando espontáneamente,
Y bueno, dentro de los signos negativos de importancia es que el paciente no presentaba citis y tampoco edemas de miembros inferiores. Dentro de los problemas de salud de ingreso, se plantearon una hepatopatía crónica con hipertensión portal no filiada, a descartar cirrosis hepática, varices F3, GOC1, GOC2 y una anemia moderada normocítica normocrómica hasta ese momento. En el examen físico general, como ya se dijo, no había citis, no había circulación colateral o estigmas hepáticos, había cierta palidez de una cruz, no había ictericia o telangiectasias, tenía un peso de 72 kilos con una talla de 1,72 m y un índice de masa corporal de 24. Paciente totalmente eutrófico. En la valoración nutricional, al examen neurológico tenía una escala de Glasgow de 15 puntos, sin focalidad, sin signos neurológicos y pupilas isocóricas fotorreactivas. Entonces se procede a solicitar los primeros exámenes auxiliares, ¿no? Entre lo que es hematológico, bioquímico. Se encontró algo relevante en el tema de los leucocitos. Había una leucopenia de 1.100 mililitros en millones de células por milímetro cúbico a predominio de los linfocitos disminuidos. Una hemoglobina de 8.9 con las variantes corpusculares de 82 para el volumen corpuscular medio, ¿no? Siendo una normocítica normocrómica, plaquetopenia moderada de 47.000, así como un TP y INR prolongados, siendo el TP en 19.7 y un INR en 1.7. Dentro del perfil hepático no había mayor relevancia, todo era dentro de lo normal, al igual que la función renal preservada. Se solicitó un perfil lipídico también sin alteraciones y un nivel de alfa-fetoproteína dentro de la normalidad, de 1 nanogramos por decilitro. Se planteó una ecografía abdominal, el cual se hizo al día siguiente del ingreso hospitalario. Se encontró una altura hepática de 110 con una ecogenicidad aumentada levemente, un parénquima heterogéneo con bordes romos ondulantes y no se apreciaron lesiones focales. En el vaso estaba ligeramente incrementado de volumen, así como un parénquima homogéneo sin lesiones focales y no había líquido libre a la ecografía. Entonces, para ello se plantearon ya los diagnósticos, ¿no? Teniendo una valoración del examen físico, de la parte de la analítica y exámenes ecográficos, como una cirrosis hepática CHAI-A de 5 puntos, con un MEL de 7 puntos, estadio 2 al haber debutado con HEA a uno afiliado. Varices esofágicas F3 más ELVE en profilaxis secundaria, ¿no? Con propanolol que recibió el paciente. Varices esófago-gástricas y una anemia moderada normocítica normocrómica que está aún pendiente de ver si la causa era por pérdidas sanguíneas o de etiología hemolítica. Se planteó para poder ampliar más los estudios y filiar la etiología de la cirrosis hepática, solicitar serología para virus B, virus C, VIH, marcadores de autoinmunidad, estudio de la anemia. Dentro de ellas se iba a solicitar lámina periférica, reticulocitos, el test de Kunz directo, las variantes corpusculares y bueno, estudios de imágenes también como una ecografía Doppler portal, principalmente para descartar trombosis venosa portal, ¿no? Ahora, para ello el paciente ya venía siendo manejado, ¿no? Con profilaxis secundaria, como se dijo, con propanolol de 40 miligramos, ácido fólico de 1 miligramo por día, y se planteó, pues, no, endoscopías terapéuticas con un intervalo de cada 4 a 8 semanas. Bueno, por otra parte, para responder a los exámenes que se habían solicitado anteriormente, bueno, se volvió a tomar un nuevo control de perfil hepático y bioquímica, ¿no? Como ya sabemos, ingresó el paciente un 24 de octubre, bueno, días después, casi después de 7 días, persistía la leucopenia en 1980, una hemoglobina había mejorado por el tema de las transfusiones en 13.4, plaquetas en 43.000, un TP en 18.9 y un INR en 1.6. Dentro del perfil hepático, todo sin alteraciones, al igual que la función renal.
Entonces ya contábamos con la serología para virus B y virus C, tanto como anticor total y antígeno de superficie, todos fueron no reactivos. Se dosó la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, se encontraban en valores de 63 y 888, siendo normales para el rango de laboratorio. Y dentro de los marcadores de autoinmunidad, bueno, se solicitó para, por ejemplo, descartar CBP, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune, ¿no? Ciertos marcadores como el anti-KLM1, ANCA, ANA, asma, AMA, siendo estos negativos para el paciente. Y para afiliar la anemia teníamos, como se dijo anteriormente, se iba a solicitar una lámina periférica y un recuento de reticulocitos, ¿no? El cual la lámina solo mostró leucopenia con linfopenia y neutropenia asociada a una anemia microcítica con trombopenia moderada y un recuento de reticulocitos del 3%. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, muy bien. Sí, se escucha bien, doctora. Ah, ya, doctor, gracias. Sí se ve mi pantalla entonces, ¿verdad? Ya, muy bien. Los hallazgos de la endoscopía alta que se hizo en nuestra sede se encontraron al igual varices F3, como se dijo, IgB1 y una gastropatía hipertensiva portal leve. En la ecografía Doppler portal, pues se encontró una vena porta con un diámetro de 11, sin trombosis, con un flujo hepatópeto y una velocidad de 21 centímetros por segundo. A nivel de la confluencia espleno-portal había un trayecto tortuoso y la arteria hepática tenía un flujo monofásico, venas suprahepáticas permeables sin trombosis y, bueno, varices a nivel de la confluencia espleno-portal y del ilio esplénico. No había líquido libre, bueno, también en la ecografía Doppler portal, ¿no? Entonces, para esto, durante esa primera instancia hospitalaria, que fue en octubre, hasta la siguiente, que fue en el mes de diciembre del mismo año, del 2019, el paciente se mantuvo asintomático, no presentó mayor descompensación aguda o varicial, ¿no? Hemorrágica. Igual volvió a hospitalizarse para mayor ampliación de estudio, ya que hasta ahora era una cirrosis hepática compensada, CHAI-A, de 5 puntos, pero aún no afiliada. Bueno, ya se plantearon investigar otras causas, ya que teníamos el consumo de OH negativo, el paciente no tendría un síndrome metabólico asociado, estaba eutrófico, en peso adecuado. Se descartaron causas de DILI, ILI o autoinmunidad, como se dijo, todos eran negativos, al igual que los virales. Entonces se amplió un poquito más pidiendo un perfil de hierro y un perfil de cobre. Para ello se encontró un nivel de ceruloplasmina bajo, para el rango de laboratorio estaba en un valor de 16.47 miligramos por decilitro, un nivel de transferrina dentro del rango usual. Se dosó también cobre en orina de 24 horas, ¿no? Siendo para el rango de laboratorio menor de 60, o sea, 10.44 microgramos en 24 horas, que era lo normal. Un nivel de hierro sérico sí elevado, un poco más del doble, de 389 microgramos por decilitro. Un nivel de ferritina un poco bajo, en 17.63, y un test de Kuhn directo negativo. Entonces, nos planteamos la primera pregunta, que viene a ser ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Wilson? Para ello, planteamos alternativas, ¿no? Siendo alternativa A, si se hace el diagnóstico mediante biopsia hepática con rodamina, que es una de las tinciones especiales, o B, si se hace mediante la identificación del anillo de Kaiser-Fleischer, o dosando el cobre en orina de 24 horas, o utilizando los criterios del Leipzig. Ahora invito al moderador para que nos pueda dar algunas Sí,
Sí, referencias doctora de Vázquez. la pregunta. Ujú. Gracias. Sí, sí, doctora. Está planteada la pregunta. Le pedimos, por favor, al público, quienes están en el aula virtual, por favor, que puedan entrar a el link que se les está alcanzando para que puedan responder la pregunta. A ver, vamos a darnos un tiempito y luego de ello vamos a comentar, además, con nuestro invitado, el doctor Evia. Ujú. Muy bien, doctor. ¿Pueden ponerlo en el chat? Ujú. Esperamos unos minutos. Sí, por favor, estimados colegas, pongan sus respuestas en el chat. No, no, recuerden que no es calificada. Queremos saber cómo está eh, el contexto del aula en función a los criterios del caso que se está presentando. Doctor Evia, Francisco, buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches está? a ¿Qué tal? todos. Muy contento de poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Alegría verte. Y pues con gran cariño del pueblo peruano, como siempre. Y todas las cosas de la gente buena y la mejor comida del mundo. Gracias, gracias. Ahí siempre, sabe que es un gusto tenerte cuando estamos por Lima y seguramente vamos a estar también por Costa Rica en algún momento, una vez que ya se levanten más las restricciones. Bien, entonces creo que hay una buena parte de la sala y como se puede ver, estimado Francisco, la mayor parte de quienes están acudiendo a la conferencia, a esta discusión de caso clínico, ha marcado la respuesta D, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta va, tú que eres el experto en el tema, yo diría de toda Latinoamérica, ¿es fácil hacer el diagnóstico de la enfermedad de Wilson interpretando la pregunta? ¿Por qué se requiere en ese sentido tener los criterios establecidos de Leipzig? ¿Algún comentario al respecto, Francisco? Ok, claro. Es interesantísima la pregunta porque realmente el diagnóstico de la enfermedad de Wilson no es fácil. No es fácil, pero en primer lugar porque tenemos una persona joven, sobre todo una gente joven, para pensar de que hay varias otras opciones de una persona que ingresa en este momento con una hipertensión portal sangrando. Refiriéndome específicamente a las preguntas, estos criterios de Leipzig que se manifiestan ahí, realmente es lo que el grupo europeo sacó usando todos los parámetros, tanto dos parámetros neurológicos, algunos datos de cobre en orina, la prueba de cobre en orina con carga de pencilamina. Entonces, todas estas pruebas en suma determinan un número que orienta hacia el diagnóstico como probabilidad, pero no con certeza. Y es por eso, porque a veces ni con los mejores métodos, ni con la biopsia, ni con los métodos genéticos que son los más avanzados, podemos a veces tener el diagnóstico seguro de una enfermedad de Wilson. Entonces, el mejor dato es utilizar el criterio Leipzig, tenerlo disponible, y lo más importante en la enfermedad de Wilson es pensar en la enfermedad. Entonces, uno leer sobre la enfermedad, saber cómo se puede manifestar neurológica o hepatológicamente y saber qué puede ocurrir en edades desde los 3 hasta, nosotros tenemos pacientes con 72 años que han sido diagnosticados con la enfermedad, que han sido los mayores que se ha presentado por primera vez las manifestaciones de la enfermedad. Así que los otros parámetros que se plantean también tienen valor, excepto el de la rodamina en la biopsia hepática. Realmente casi no la utilizamos, tratamos de no hacer, llegar a un método cruento para no arriesgar al paciente, menos en las condiciones de este paciente que tiene una plaquetopenia tan importante y una leucopenia tan importante, básicamente por el proceso de hiperesplenismo que ocurre en estos pacientes. Pero es correcto también utilizar el cobre sérico y el anillo Kaiser-Fletcher. Realmente el anillo Kaiser-Fletcher, bien hecho, que tiene que ser con lámpara de hendidura, debe hacerse así. Es el
dato que se orienta mejor a que el paciente realmente sea por esto que tiene, por cobre, este problema en el ojo. Así que yo les recomiendo a veces, para simplificarles, que si yo tengo 2 parámetros de cobre alterados, que en este caso sería cobre urinario, en este caso este paciente lo tenía normal, pero si no, yo puedo hacer una prueba de carga, y si yo tengo otro parámetro de cobre, que en este caso sería el anillo de Kaiser-Fletcher, con 2 parámetros yo pienso que ya tienes el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Excelente, excelente. Muchas gracias por tu comentario, Francisco. Una cosa a analizar también sería, para el comentario tuyo, es que cuando presenta el caso la doctora, es un caso típico de un paciente cirrótico, ¿no? Entonces, usualmente, el médico gastroenterólogo, hepatólogo, de inicio ya piensa las causas más frecuentes y, sin embargo, muchas veces pasa en la práctica clínica cuando uno ve, a veces de segunda o tercera opinión, que se les pasó el diagnóstico de Wilson. Entonces, ¿y por qué? Cuando uno pregunta, a veces hace una pequeña encuesta entre los colegas, dice, pero no tiene ninguna manifestación neurológica. Ya algo lo habías comentado, pero sería bueno reforzarlo. ¿Debemos de pensar en Wilson así no exista manifestación neurológica, Francisco? Sí, hay que pensar en Wilson porque hay gente que se manifiesta únicamente en forma hepática. Y nosotros en Costa Rica, que tenemos la incidencia más alta de Wilson del mundo, tenemos mayoría de presentación hepática. Y después viene la mixta, que es hepática y neurológica, y después viene la neurológica. Entonces, la situación puede ser, digamos, variable. Y para nosotros en este momento, en los lugares donde se va encontrando el Wilson, hay que buscar que haya alguien más, porque esto es una enfermedad hereditaria que hay que buscar entre la familia. Y esto es lo básico. O sea, de todos los estudios que hemos hecho, cómo detectar el Wilson es buscando entre los familiares, y a veces los parámetros no nos ayudan, pero hay que pensar en la enfermedad y buscarla hasta que la encontremos. Muchas gracias, excelente, excelente. Entonces ya sabemos, estimados colegas de nuestra reunión de discusión de caso clínico, no pensar que el Wilson es solamente con manifestación neurológica. En todo paciente cirrótico en la cual nuestro workup de trabajo sale negativo, virus, autoinmunidad, NASH y otros, entonces hay que pensar entonces en la posibilidad de Wilson. Ya lo ha comentado entonces el doctor Evia. Muy bien, entonces creo que continuamos con el caso, ¿te parece, Francisco? Continuamos, doctora Vázquez. Perfecto. Gracias. Ya. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, decidimos colocar de manera esquemática, ¿no? Lo que justamente nos comentó el doctor sobre el sistema de puntuación, ¿no? Del grupo, de la 8ª reunión internacional para la enfermedad de Wilson, creada en 2001, ¿no? Que tiene sus parámetros justamente la presencia de signos y síntomas clínicos y test. Bueno, dentro de ellas la presencia del anillo de Kaiser-Fletcher, síntomas neurológicos, ceruloplasmina sérica, anemia hemolítica Kunz positiva, negativa, presente, el dosaje de cobre hepático en ausencia de colestasis, cobre urinario en ausencia de hepatitis aguda, y también el análisis genético mediante presencia de las delecciones de 1 o 2 cromosomas, ¿no? Dando una puntuación de 4 o más para diagnóstico confirmado, 3 para un diagnóstico posible, ameritando más test, y 2 o menos un diagnóstico poco probable. Bien, continuando entonces con el caso clínico, se decidió hacer interconsultas a especialistas. Dentro de ellas se planteó la evaluación oftalmológica, ¿no? Porque ya se tuvo una sospecha teniendo el nivel de ceruloplasmina baja, una evaluación oftalmológica con lámpara de hendidura, como dijo el doctor. Se encontraron presencia de los anillos de Kaiser-Fletcher, que viene a ser un depósito del cobre, ¿no? En la membrana de Desenberg de la córnea. Así también como el oftalmólogo describió presencia de cataratas en girasol en la cámara anterior en formación.
En el examen neurológico, pues el paciente, como se dijo antes, está orientado en tiempo, espacio y persona, pares craneales y funciones cerebrales superiores conservadas, no había alteración de la marcha y tampoco presencia de movimientos extrapiramidales, que son algunas de las manifestaciones neurológicas que se va a discutir más adelante. Entonces, en la imagen A y B podemos ver justamente la presencia del anillo de Kayser-Fleischer, ¿no? Como se dijo, un depósito de cobre en la córnea. Y en la imagen, en la tercera imagen inferior, es pues la presencia de las cataratas en girasol, ¿no? Ahora, doctor Padilla, le doy pase para la siguiente pregunta. Sí, adelante. Entonces vamos a poner la segunda pregunta y vamos a mencionar que de lo que han puesto la doctora son manifestaciones neurológicas y psiquiátricas de la enfermedad de Wilson, excepto, vamos a poner las alternativas. Adelante. Muy bien. Estimados colegas de la sala virtual, por favor, eh, pedimos opiniones al respecto de estas manifestaciones neurológicas y psiquiátricas para tener la respuesta alternativa correcta. Es importante su opinión, por favor, para poder hacer la discusión. Esperamos unos minutos entonces mientras responden para poder conversar con el doctor Elia al respecto. Esperamos unos minutos, esperamos sus respuestas, por favor. ¿Cuál no es manifestación neurológica ni psiquiátrica en Wilson? Esperamos sus respuestas, estimados colegas. Muy bien, esperamos las últimas respuestas. Parece que hay bastante consenso. Parece que han venido leyendo todo, Francisco, ¿ah? Creo que la sala está muy interesada en el tema. Parece que hemos venido estudiando todos a propósito de nuestro invitado. Y en ese sentido, entonces vamos a pasar a comentar, ¿no? Entonces, prácticamente el total de la sala ha marcado la alternativa D, ¿no? Es Babinski. Y en ese sentido es la alternativa correcta, ¿no? Francisco, ¿algún comentario al respecto a las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas? Tú que eres el experto en relación a esta enfermedad. Adelante, por favor. Claro, en el sentido neurológico, realmente, bueno, esto está expresando las vías neurológicas en la cual, pues, cualquiera de las manifestaciones que se mencionaron, tanto tremor, parkinsonismo, corea, disartria y los trastornos de comportamiento y psicoafectivos. El problema mayor que tenemos nosotros es detectar los pacientes del grupo E, porque son trastornos de comportamiento que se vienen manifestando en los niños que hemos estudiado después de años de seguimiento y ver sus historias clínicas, pues es el niño que le va mal en la escuela, que lo tienen que sacar de la escuela, que no tiene, y nadie detecta que el niño tiene un problema de conducta y trastornos psicoafectivos severos. Les menciono que esto es importante porque hemos tenido pacientes de Wilson, muchachos de 14, 16 años que se han suicidado por solo haber oído ya y saber que sus padres o familiares tenían la enfermedad y por tener un trastorno de tipo de conducta o depresivo, los instó a este tipo de situaciones. Así que tiene importancia buscar esa vía que es la más difícil. De lo que vemos más clásico es el paciente con tremor y con disartria, realmente. Esas son las situaciones, sobre todo la disartria, la más importante que
que pues es fácil de detectar porque el paciente de repente le empieza todo a notar que se le queda pegada las palabras y esos son los datos iniciales. Inclusive nosotros hemos, en el tiempo que se usaban los beepers hablados, una muchacha que trabajaba ahí, le empezamos a notar que tenía disartria y se le hizo el diagnóstico de Wilson por los mensajes que daba, se le estudió por eso, porque nosotros vivimos en un país donde hay mucha enfermedad de este tipo, pero es importante la disartria, buscar la enfermedad y sobre todo el parkinsonismo en gente mucho más joven de la edad que se presenta. Así que eso sería la orientación. El paciente asintomático neurológico inicial es el más difícil y hay que tener cuidado porque las manifestaciones neurológicas cuando se presentan, sobre todo lo que tiene que ver con contracturas, es una enfermedad que evoluciona en algunos pacientes rápidos y los perdemos en su vida activa porque no actuamos a tiempo. Y eso es diferente en lo del hígado. En el hígado, aunque el hígado en este caso es un paciente cirrótico, yo tengo a esa fe de que después hablaré un poquito del tratamiento, hemos retrocedido la enfermedad en lo que era cirrosis, pero la neurológica no. Inclusive esto limita al paciente para tu trasplante, porque no vamos a lograr gran beneficio con los trasplantes hepáticos en el paciente con neurológico avanzado. Muy interesante lo que comenta Francisco, ¿no? Ahora, una pregunta, en ese sentido, ya es por eso es importante, como estamos viendo, estimados colegas, que hay que buscar, ¿no? Signos muy sutiles, como ha mencionado el doctor Evia, ¿no? Inclusive ya en la manifestación sin enfermedad hepática directamente, en la cual incluso, fíjense que solamente por disartria ya se hace el diagnóstico diferencial. Seguramente, ¿cuántos pacientes en neurología también podrían estar circulando? Y en cuanto a la función mental superior, ¿se ve comprometida, está comprometida en estos pacientes o no, Francisco? Realmente no está comprometida porque en la mayoría, ese es el problema. Tú ves un paciente inhabilitado en su vida, pero que está su mente completamente como si estuviera el primer día sin nada. Y eso es como un sufrimiento grande, porque tú lo ves por los ojos, la forma de expresarse, cómo sufren ellos, dándose cuenta de que están limitados por su cuerpo. Quería agregarles, porque esto nos ha pasado, que hemos tenido y tuvimos un muchacho que a los 16 años se internado en el psiquiátrico por una crisis psicótica, una esquizofrenia en su manifestación. Era un Wilson que se le quitó con tratamiento. Alguien pensó, buscó la enfermedad, se le detectó, se le dio tratamiento y se acabó la esquizofrenia. No hubo más tratamiento, no volvió a aparecer. Así que trastornos psiquiátricos severos de cualquier tipo, sobre todo lo que es esquizoafectivo, es importantísimo para el diagnóstico. Así que nosotros hicimos inclusive un estudio en el psiquiátrico a los pacientes para ver si algunos detectamos más pacientes, no encontramos, pero tiene que pensar en el paciente que tiene trastorno psiquiátrico que puede tratarse de un Wilson también. Muy interesante lo que comenta Francisco. Por ejemplo, podríamos ponerlo en el contexto de la práctica diaria que nos pasa a nosotros, ¿no? Creo que a todos. Por ahí siempre recibimos interconsulta de neurología o de psiquiatría, usualmente pacientes jóvenes, ¿no? Terapia en infantos juveniles, por ejemplo. Y por ahí mandan una interconsulta a gastroenterología o a hepatología porque el paciente tiene un perfil hepático alterado, ¿no? Y lo mandan básicamente para descarte de que pueda haber toxicidad relacionada a los fármacos antipsicóticos o la terapia que están recibiendo. Entonces sería oportuno también en ese caso siempre pensar en Wilson también. Habría que hacer un descarte en ese sentido. ¿Qué opinas? ¿Qué comentario nos darías? ¿Qué recomendación? Sí, siempre hay que tener la enfermedad presente, ya que se puede manifestar, como dijimos, en diferentes formas. Y uno tiene hay cosas que a veces van asociadas, y quería expresarme también porque este paciente que ustedes presentaron tuvo hepatitis a los 9 años. Uno piensa que las hepatitis a los 9 años siempre son hepatitis A en nuestros países, pero hemos tenido casos de hepatitis A que fueron con una colestasis tan severa que indicó al paciente que se internara jóvenes y que tenían Wilson más hepatitis A, que es cosa que tenemos que tener en mente, las posibilidades mixtas de enfermedades hepáticas
Y pues tenemos esos casos en los cuales pues uno puede tener enfermedad obesodiabética, el Wilson tiene también trastorno en la retención de grasa, entonces se afecta más el hígado y entonces podemos tener enfermedades mixtas. Excelente, muy interesante. Miren cuánto seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar nuestro espectro, ya lo mencionó el doctor Evia, y entonces hay que pensar en esos pacientes con manifestaciones neurológicas inicialmente o a cuadros en los cuales, por ejemplo, pueden haber concomitantemente entidades conocidas como la hepatitis A, y que pueden tener, o cuadros colestásicos que no tienen una explicación clara, ¿no? O combinados, ¿no? Excelente, Francisco, muchas gracias. Entonces, ¿te parece que continuamos con la presentación de la doctora para tener más Ok. datos al respecto? Gracias. Muy Perfecto, bien, sigan adelante. Adelante, doctora Vázquez. Ok, doctor. Entonces, hemos planteado la tercera pregunta también. Bueno, ante esta situación, ¿cuáles serían los exámenes siguientes a solicitar en este paciente? Entonces, se planteó las alternativas A, biopsia hepática; B, la prueba de la D-penicilamina; C, el análisis genético; o D, no es necesario ampliar más estudios. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, invitamos nuevamente a quienes estamos en la sala virtual, por favor, a enviar sus respuestas y vamos a comentarlas. Esperamos unos minutos para tener sus respuestas y comentarlas, por favor. Esperamos sus respuestas. Bien. Creo que la mayoría de la sala ha marcado la alternativa B, la prueba de la D-penicilamina. Habría que hacer en este paciente, digamos, a continuación. ¿Qué opinas al respecto, Francisco? Habías comentado que con dos de los criterios de Leipzig, con dos de los criterios que nosotros tenemos en el contexto de un descarte de Wilson, podría ser suficiente. ¿Es necesario hacer la prueba de D-penicilamina? ¿Y qué otros comentarios respecto a las alternativas que se tienen? Adelante, gracias. Ok, bueno, yo en este caso, con los dos parámetros que se han planteado, el anillo Kaiser-Fletcher demostrado y las cataratas son datos clínicos muy fuertes que definitivamente hacen el diagnóstico. Así que no es necesario para mí ampliar estudios, sino que iría directo al tratamiento. Pero inclusive uno, si todavía tiene algo de duda, la prueba de penicilamina es una prueba que está validada en niños, pero no está validada en adultos. Y esta prueba pues tiene su valor, pero también no es muy certera en eso, pero los orienta. Entonces en este caso, el hecho de iniciar un tratamiento con solo a las 2 o 3 días de haber iniciado el tratamiento y ver la cantidad de cobre que se va a empezar a botar por la orina me va a orientar al diagnóstico. No le haría biopsia hepática porque siempre hay hepatólogos biopsiólogos y hepatólogos no biopsiólogos. Yo trato de evitar la biopsia hepática hasta donde se pueda, porque en este caso estoy seguro que él tiene la enfermedad y no me va a aportar más datos. Estoy seguro que tiene una cirrosis, ya está clasificado, tiene sus problemas que hay que ayudar, en sus problemas que son sus varices en el esófago y sobre todo las gástricas que se quedaron así. Así que para mí la pregunta sería la D, no es necesario emplear el estudio y usaría lo otro. Básicamente como ayudarme un poquito, después de iniciar mi tratamiento le hago una prueba de penicilamina y el análisis genético es ya para cuando uno quiere definir los comportamientos, pero por país, porque hay diferencias genéticas por país en cuanto a la manifestación de los trastornos de las diferentes mutaciones que hay. Bien, gracias. Entonces, estamos siendo más prácticos, se está orientando ya nuestro algoritmo de trabajo. Gracias, Francisco.
Y aquí yo creo que podríamos añadir una pregunta en ese contexto. Bueno, ya sabemos que no necesariamente necesitamos ampliar estudios por lo ya comentado. Y había comentado que entonces en ese sentido habría que buscar dentro de la familia, como sabemos que se trata de una enfermedad genética, ¿cómo hacemos la búsqueda? O sea, este paciente tiene hermanos, tiene familiares cercanos, ¿no? Especialmente en los hermanos o de repente en los hijos, si son mayores, ¿no? ¿Algún comentario al respecto, Francisco? Claro. Para explicar por qué estoy justificando la forma de hacer la búsqueda de la enfermedad, nosotros con los casos que tuvimos tratamos de hacer como un mapa del país donde estaban los mayores grupos, digamos, de pacientes o familias de pacientes. Entonces en estos momentos nosotros sabemos que en ciertas áreas de Costa Rica la diferencia y la cantidad de pacientes de Wilson es muy diferente a unas áreas de muy poca incidencia. Entonces, eso orienta ya inclusive a tener ciertos apellidos que nosotros utilizamos, que se repiten en la familia. Entonces, todas esas cosas, esas situaciones, uno la va creando a medida que van diagnosticando casos. Pero eso ya es una situación ya en lugares donde hay más una incidencia alta. El mejor método que nosotros vimos, porque nosotros decíamos, no se puede hacer una prueba de nacimiento, que sería lo ideal, porque todos nacemos wilsonianos, todos tenemos enfermedad de Wilson cuando nacemos, porque tenemos enzimas que no están maduras y pasarán años hasta que esas enzimas trabajen para eliminar el cobre que tenemos nosotros acumulado en el cuerpo. Entonces, nosotros aquí tenemos las pruebas que se hacen en muchos países para detectar muchas enfermedades congénitas en los niños, la prueba del talón, y esa prueba pues no sirve, que sería lo ideal, ahí así medir algunos de los parámetros de cobre. Entonces no podemos hacerlo de esa forma, sino que tenemos que buscar el blanco que es el paciente que aparece. Llegamos a la conclusión que para estudiar las familias tienes que aceptar en forma rápida por el método de la ceruloplasmina que se le tome a la mayoría de la familia. Tú tienes que revisar esa lista y buscar los parámetros que andan entre normales y normales bajos y los bajos. Y a los pacientes que nosotros le encontramos ese valor, lo que hacemos es una prueba de cobre en 24, orina de cobre en 24 horas para separar los grupos. Y así es como hemos hecho en forma práctica el diagnóstico de estos grupos que puede ser asintomático, que es lo que tú quieres en la mayoría de los pacientes. Nosotros tenemos una norma también aquí en Costa Rica y esas cosas se van creando con el tiempo, que es una norma que llamamos axioma, que es un dato matemático que se tiene que cumplir y es el siguiente. En Costa Rica nosotros decimos que toda persona menor de 30 años que tenga enfermedad hepática crónica, pero que no sea por alcohol, es Wilson en Costa Rica. Si tú creas un ambiente así, nosotros ya sabemos a los estudiantes, les vamos creando el ambiente que ellos cuando vean un paciente menor de 30 años con enfermedad crónica y que no sea por alcohol, piensan en la enfermedad y la buscan. Entonces son pequeños parámetros porque es muy difícil hacer un tamizaje grande, o sea, es costoso. La genética es cara y cuesta días hacerla. Si uno compara lo que cuesta un estudio genético, puede andar en pacientes entre $1,500 a $2,500 por paciente, que para los países latinoamericanos eso es demasiado. Entonces, la estamos usando la genética pues, para clasificar nuestros pacientes y para ayudarnos en los casos en que no llegamos a un diagnóstico, que a veces hemos hecho todas las pruebas, todas están en un límite que no sabemos, el paciente sigue con problemas y hemos hecho una prueba que es la del tratamiento. O sea, hemos visto la evolución de su mejoría solo con el tratamiento, y todas las otras pruebas han salido negativas. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Cosas muy prácticas que nosotros tenemos, creo que, también implementar en nuestro algoritmo de trabajo y nuestra práctica clínica. Gracias, gracias. Muy bien, entonces creo que continuamos, Francisco, con las siguientes preguntas. Adelante, doctora. Adelante. Muy bien, doctor, gracias. Ok, entonces, bueno, de acuerdo a la valoración que se hizo, se plantea como un diagnóstico posible, ¿no? De acuerdo a los criterios internacionales del LAPISIT,
de 3 puntos y se optó por realizar biopsia hepática. Pero ya que, bueno, no contamos con biopsia que lo podría realizar por radiología intervencionista, sino por vía laparoscópica. Bueno, entonces teníamos, como dijo el doctor, ya 2 parámetros claros, que era una ceruloplasmina baja en 16 microgramos por decilitro y la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? Dentro de los criterios que se consideran en la valoración. Ahora, bueno, también se planteó la prueba de la D-penicilamina en orina de 24 horas, ¿no? Pero como también se dijo, es más la rentabilidad diagnóstica, bueno, se estudió para niños, más no para adultos, casi no sirve mucho pueden salir valores normales, y entonces se optó para la posibilidad de biopsia hepática laparoscópica, pero como ya se dijo, los niveles de plaqueta han sido bajos, ¿no? Oscilaban entre 36.000, 46.000, y bueno, asociado a una leucopenia. Entonces se transfundió paquetes globulares, también un aféresis de plaquetas para poder ser candidato para biopsia hepática laparoscópica, que sería realizada por cirugía general. Bueno, entonces los hallazgos fueron se encontraron nódulos de regeneración rodeados de bandas fibrosas con infiltrado inflamatorio mixto y metaplasia ductal con proliferación periférica y ausencia del conducto biliar en el 50% de los espacios porta. Así como se evidenció en el acino esteatosis macrovesicular, colestasis intracanalicular e infiltrado mixto. No se contó con las tinciones de orceína ni tampoco de rodamina, bueno, no se contaban, y se concluyó con cirrosis hepática secundario a enfermedad de Wilson. Entonces, doctor Padilla, se planteó otra pregunta con los presidentes de AP. No sé si lo puede dar lectura usted. Sí, sí, ya. para anunciarla, sí. Entonces, se planteó la siguiente pregunta: ¿cuáles serían los hallazgos histológicos esperados en la enfermedad de Wilson, ¿no? Esta es una pregunta abierta, sin alternativas para poder seleccionar, para que nos pueda dar comentarios el doctor. Sí, gracias, doctora Vázquez. Allí yo creo, como es una pregunta abierta, es un poco difícil, creo que para el público, quienes estamos aquí presentes, pero será bueno discutir un poco. Hay algunos conceptos relacionados, estimado Francisco, que en realidad los hallazgos histológicos de Wilson pueden remedar diferentes entidades clínicas, ¿no? Realmente, y lo comentaste bastante bien, ¿qué pros y contras en relación a los hallazgos histológicos nosotros cuando planteamos, como mostró la doctora Vázquez en su grupo de trabajo, en su hospital, el pensar en una biopsia hepática? ¿Conviene, no conviene? Ya lo comentaste de inicio, pero si hacemos la pregunta es, tengo una histología, ¿no? Y esa histología es patognomónica de Wilson, ¿qué tan rendidora es en ese sentido? Agradecemos tu respuesta. Ok, muy interesante la pregunta. Realmente la biopsia hepática, el valor que tiene es medir el peso seco de cobre en el hígado. Ese es el máximo valor. El resto puede confundirlos porque una biopsia hepática puede tener un falso negativo, ya que puede uno, en este caso fue dirigida por la laparoscopía y es mucho más exacta, pero si no se hace por esa vía, puede ser por ultrasonido nada más y podemos tomar una biopsia de un nódulo regenerativo que nos va a confundir o un área de cicatrización que también nos va a confundir. Y la rodamina no es un dato tampoco que ayude mucho a orientar. Entonces, para mí el valor de la biopsia es hacer la medición de cobre en peso seco hepático. Ese es el valor. Y eso sí me ayuda como un parámetro más para el diagnóstico de la enfermedad. Claro, y comentar que no todos los centros lo tienen, no son muy poquísimos, ¿no? Incluso aquí en Lima creo que ninguno lo puede hacer. No sé cómo están allá en Costa Rica. Sí, nosotros realmente hemos desarrollado un laboratorio de alta calidad que le da atención en lo que es la biopsia hepática por peso seco a todo el país, que es una forma de ayudar a que en un centro por lo menos se pueda medir con exactitud esto de la
del cobre por peso seco. Así que, pero sí ayuda a montones cuando se realiza, pero en ese sentido. O sea, la biopsia para que me indique que tiene una fibrosis o el estadio de la fibrosis para el diagnóstico no me va a ayudar. Así que eso sería el valor para simplificarlo. Piensen nada más que se cuantifique el cobre en la forma adecuada y si no, pues en la forma de que algún grupo lo tome para todo el país y ayudar a este diagnóstico que sí lo van a necesitar alguna vez. Claro, excelente recomendación, ¿no? Entonces ya sabemos, si no tenemos la posibilidad, en primer lugar hay que implementarlo. Creo que hay varios centros aquí que pueden hacerlo con un poco más de esfuerzo, pero si no lo tenemos, entonces todavía no vamos a tener un dato específico al respecto, ¿no? Y entonces en ese sentido pues, será un arma importante para utilizar ya, como ha comentado el doctor Evia, fundamentalmente para medir la cantidad de cobre en peso seco de hígado, ¿no? Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. Perdona Sí, que te interrumpa, adelante, adelante. es una cosita nada más para agregar. Sí, claro. Existe algunas características especiales en un tipo de Wilson que es el Wilson fulminante, donde el Wilson fulminante es me imagino que no sé, hablaremos más adelante, pero el Wilson fulminante es un Wilson, realmente es una enfermedad aguda sobre crónica en la clasificación actual, en la cual la persona desde niño viene haciendo su cirrosis y de repente por una causa que no se conoce, se destruye el hígado. No sabemos todavía por qué. Se destruye en forma masiva y eso crea un concepto histológico importante. Es un concepto que si esos hígados cuando se analizan histológicamente tienen una necrosis submasiva. Esa es la característica histológica. Y vas a encontrar un hígado como que de repente en áreas que tenía tejido bueno se colapsó todo y produjo esa necrosis submasiva con una colestasis intracanalicular severa. Nosotros publicamos hace muchos años, porque eso viene desde de la época del grupo de la Mayo, de la clínica Mayo en 1983, donde ellos mencionan al Wilson fulminante por primera vez en el 1983. Y ya se ha ido definiendo como una entidad específica con características histológicas, inclusive ultramicroscópicas, que definen como un grupo de Wilson separado. Wilson fulminante es una entidad que tenemos que entenderla y buscarla porque se nos va. Creemos que el paciente se murió de algún virus que lo mató y se trataba de un Wilson fulminante. Por eso lo menciono y quiero decir que histológicamente tiene unas características específicas de esa necrosis submasiva. Sí, efectivamente, como comentas, tú sabes que nosotros nos dedicamos a trasplante y específicamente hay casos que ocurre y entonces ahí tendría un rol la biopsia hepática, ¿no? Entonces, y digamos por los hallazgos histológicos en realidad se comporta como una falla hepática aguda con necrosis panacinar con severa colestasis, ¿no? Y allí el rol de la biopsia por el contexto del paciente lo hacen por biopsia transyugular debido a la coagulopatía y la descompensación severa que tiene el paciente. Sí, hay uno de los grupos de trasplantes se hacen por vía transyugular este tipo de biopsia, realmente. Pero el Wilson fulminante, si lo mencionamos más adelante, tiene unas características clínicas que lo diagnosticamos sin necesidad de biopsia ahora. Bien, muy bien. No sé si vamos a mencionar algo más adelante, pero si no te lo puedo mencionar de una vez, que cuando nos orienta a un Wilson fulminante un paciente que tiene una insuficiencia hepática aguda. Sí, yo creo que podemos ampliarlo, Francisco, porque las siguientes preguntas están básicamente dirigidas a tratamiento. Creo que aprovechamos más bien este punto importante. Ok, es muy importante que todo el mundo sepa el Wilson fulminante, porque es la entidad que lo tuvimos enfrente y no lo diagnosticamos y creímos que era otra cosa y no se llegó a confirmar nada. Tú te quedaste tranquilo porque el paciente o se fue a trasplante y ahí se puede detectar o el paciente falleció. Entonces, el Wilson fulminante es una entidad, como lo mencioné anteriormente, es una entidad de un agudo sobre crónico y con unas características clínicas que se han manifestado no en todos los países, pero por lo menos en el grupo nuestro, se manifiesta entre la edad entre los 11
a los 22 años. La mayoría es en mujeres. En un estudio que hicimos grande una vez de los Wilson fulminantes, digamos, de 16 pacientes de Wilson fulminante, 15 eran mujeres jóvenes, y están en una etapa una etapa hormonal activa, donde no sabemos si este es un factor que puede inducir por alguna causa a que se ocurra esta enfermedad. La característica clínica se manifiesta como cualquier insuficiencia hepática aguda que presentan encefalopatía principalmente en las primeras 8 semanas, y estas niñas, que son las que presentan la enfermedad, usualmente tienen leucocitosis muy grandes, niveles de 35.000 leucocitos por un lado, y la clave es la siguiente. La clave es que el paciente entra con un hematocrito determinado y por hemólisis se anemiza. Entonces, este paciente tuvo reticulocitos altos en un momento, que pueden haber manifestaciones dentro de la enfermedad crónica, pero en el caso agudo, la característica es insuficiencia hepática aguda en un paciente que se anemiza. Anemia es un tipo de anemia CUMS negativo, donde no hay anticuerpos, y es importante. O sea, el paciente puede tener 40 hematocritos cuando ingresa y después a los 3 días está en 20 y se pone muy ictérico porque aumenta la indirecta en forma importante, la bilirrubina indirecta. Entonces, ese es uno de los parámetros. Entonces, leucocitosis, anemia hemolítica, CUMS negativo, paciente se anemiza y entra en encefalopatía en las primeras 8 semanas. Son mujeres en su mayoría, y nosotros ya tenemos una característica estudiada genética, o sea, ya sabemos que dentro de las mutantes, la característica en todos los fulminantes que hemos tenido, tiene una característica específica de un mutante específico que fue descrito en su primera vez en Sicilia y algunos casos en Turquía. Y nosotros pues tenemos que nuestros Wilson fulminantes se manifiestan de esa forma. Así que esos son datos que estamos viendo, porque diagnosticar Wilson fulminante tiene un valor grandísimo. O sea, mientras más rápido el diagnóstico, más posibilidad, porque la única solución es el trasplante. Y para que sepan también, yo me acuerdo que a mí me ha tocado ver los Wilson fulminantes cuando no teníamos trasplante, y me acuerdo que en una reunión que hubo con la gente de la Clínica Mayo y el grupo de Wilson de Estados Unidos y Europa, nos orientaron a ver qué se puede hacer, digamos, en un paciente que no puede tener opción de trasplante. En aquel tiempo, pues, y eso pasa a veces, que no hay donadores, y ustedes que están en esto, pues se dan cuenta, a veces uno quiere trasplantar y no se puede. Y esa vez nos orientó la doctora Diane Cox, que es una canadiense que estudió mucho la parte de Wilson, tiene sus capítulos, que ellos una vez esperando a un niño para trasplantarlo, no tenían órgano disponible, y le pusieron vitamina E en forma intravenosa a altas dosis con una prostaglandina del grupo E, y en las cuales se demostró que el niño pudo sobrevivir más días a como iba en la caída, y después lo pudieron trasplantar. Y eso nos dio el dato. Nosotros lo hemos utilizado en algunos pacientes, y la importancia está en hacerlo rápido. Si no tienes trasplante, de una vez darle eso que se da. Y tenemos 4 pacientes vivos que no pudieron ser trasplantados, pero que eran Wilson fulminantes. 4 mujeres que después se recuperaron completamente. Una hasta tuvo sus hijos, vivió su familia en forma adecuada después como una mujer normal, siendo una niña de 15 años que ya le tenían la caja mortuoria comprada porque ya estaba desahuciada por su coma hepático los días que llevaba a la unidad de cuidado intensivo. Entonces quería mencionarles esto de Wilson fulminante porque tenemos que tenerlo en mente. Y la clave es anemia hemolítica, insuficiencia hepática aguda. No la van a encontrar en ninguna otra entidad que dé insuficiencia hepática. Excelente, muchas gracias por la clave, Francisco. Entonces, aquellos quienes están en las unidades hepáticas, en las unidades de cuidados intensivos, en aquellos que tienen cuadros de ACLF o falla hepática aguda o subaguda, ya dijo el doctor Evia, un trío, ¿no? Un trío de datos. Leucocitosis, anemia hemolítica, CUMS negativo. Pensar en Wilson fulminante, ¿no?
Excelente, muchas gracias, Francisco. Entonces, vamos a pasar y vamos a aprovechar justamente tu experticia. Había una pregunta de un colega del público, no sé si, creo que era el doctor Carranza, quisiera hacer alguna pregunta a nuestro invitado internacional. No, doctor, ya ¿Creo que respondió alguna pregunta? con su explicación, ya respondió la Ah, pregunta. Gracias. Buenas noches. perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, continuamos, doctora Vázquez. Francisco, vamos a la siguiente lámina, vamos a ver qué nos sigue deparando entonces este caso. Bueno, muy bien. Como se dijo, en este caso el paciente tuvo una puntuación por la presencia de anillo de Kaiser-Fleischer, ceruloplasmina sérica en rango de 0.1 a 0.2 gramos por litro, que apunta a un punto, anemia hemolítica Kuhns negativo, ausencia de síntomas neurológicos al examen físico, bueno, y cobre urinario normal, ¿no? No se hizo el análisis de mutaciones genéticas, tampoco el dosaje de cobre hepático en peso seco. Entonces, bueno, se optó por ello justamente por plantear biopsia hepática laparoscópica al ser una puntuación de un diagnóstico posible. Bueno, entonces los diagnósticos hasta ese momento del paciente ya en la próxima estancia hospitalaria era una cirrosis hepática CHAI-B de 8 puntos, el MEL elevó a 13 puntos, un estadio 2, liado a enfermedad de Wilson, varices esofágicas en siguiente control endoscópico eran ya F1, F2, GOP1 e IgB1, ¿no? Sin signos rojos, una anemia moderada normocítica normocrómica por pérdidas. Bueno, entonces el paciente venía siendo manejado con una dieta baja en cobre, penicilamina a dosis de 1000 miligramos por día, fraccionado en 2 tabletas antes del desayuno, una antes del almuerzo y una antes de la cena. Piroxina de 50 miligramos, continuaba con profilaxis secundaria, ¿no? Con beta bloqueo, con propanolol, así como endoscopías terapéuticas para la obturación de las varices IgB1 en un intervalo de 4 a 8 semanas y ácido fólico de 1 miligramo por día. Entonces se planteó la siguiente pregunta, como quinta, ¿cómo debo iniciar el tratamiento en la enfermedad de Wilson? Para ello tenemos una pregunta con alternativas. Bueno, la alternativa A se debería iniciar con penicilamina de 1000 a 1500 miligramos por día. Alternativa B, el inicio sería con penicilamina de 250 miligramos al día y aumentarla cada 7 días hasta un máximo de dosis de 1500 miligramos por día. Alternativa C, si se iniciaría con penicilamina de 1000 miligramos por día y aumentarlo hasta una dosis máxima de 1500. La alternativa D debería iniciarse con el acetato de zinc a dosis de 150 miligramos por día, o la alternativa E, el inicio sería con zinc a dosis de 50 miligramos por día. Gracias, doctora. Entonces, esperamos sus respuestas, estimados colegas de nuestra sala virtual, para poder entonces tener una idea de cuál sería el inicio del tratamiento en esta paciente. Esperamos sus respuestas, por favor. ¿Cuál de las alternativas creen ustedes que es la correcta, ¿no? ¿Cómo iniciarían? O probablemente ya han tenido pacientes y cómo han iniciado, ¿no? Para preguntarle entonces al experto que nos está acompañando el día de hoy, el doctor Evia. Esperamos sus respuestas. Ya se están animando, muy bien. Esperamos algunos minutos más, o algunos segundos más.
Ujú. Creo que se han puesto de acuerdo, Francisco, ¿ah? La mayoría dice la alternativa B, ¿no? Dice inicio con penicilamina, 250 miligramos al día e incrementar cada 7 días hasta llegar a la dosis máxima de 1500 miligramos. Entonces, ¿cuál es tu comentario, Francisco, con la experiencia que tienes? Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de escucharte en otras sesiones muy buenas respecto al manejo, ¿no? A veces se nos confunden las cosas, cuando empezamos, el paciente es compensado o descompensado. ¿Cómo es que deberíamos empezar el tratamiento en este tipo de pacientes, Francisco? Adelante. Para comentar de una vez el tratamiento, este paciente tiene una leucopenia severa y una plaquetopenia severa. El peligro con la D-penicilamina inicial es el hecho de que puede dar una anemia plástica en algunos pacientes como un efecto secundario muy severo. Entonces, claro, hay que ver de lo que uno dispone. No, en el caso nuestro, hubiese empezado el tratamiento con trientene, que no tiene el efecto secundario ese, y es un quelante que tiene una efectividad similar a la de penicilamina. El problema es el costo también. Si la de penicilamina cuesta $1, trientene cuesta $100. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, pero en este caso nosotros disponemos y hubiese empezado con trientene para no tener el riesgo de que yo vaya a inducir al paciente a un problema mayor. Si no tengo esta posibilidad, tengo que también saber por qué no estoy usando el zinc. El zinc lo único que hace es impedir la absorción del cobre, en la forma de que el zinc lo que hace es estimular metaloproteínas a nivel de la célula intestinal para que se produzca mayor cantidad, y en el momento que el cobre va entrando por el intestino se queda ahí quelado y después se muere con la célula intestinal y se bota por las heces. Entonces el zinc lo usamos en los pacientes que son asintomáticos y lo hemos detectado, que no tienen síntomas, y entonces los podemos tratar para impedir que sigan absorbiendo cobre. También lo usamos en las mujeres embarazadas porque en la mujer embarazada el peligro que tiene es saber si la droga que estás usando es teratogénica o no. La D-penicilamina es teratogénica en animales y en humanos, pero se aceptó en los estudios en Estados Unidos porque no comprobaron de que había sido significativo el cambio del uso de la D-penicilamina cuando no se disponía de otro medicamento ni del zinc. El zinc es un producto que se desarrolló más en Europa y Estados Unidos no es una medicina que se utilice en la forma que nosotros la utilizamos, pero es muy beneficiosa para la embarazada. Entonces a la embarazada le recomendamos que si nos avisa que hay embarazo, no importa, está de penicilamina y la traspasamos a zinc. Si no tienes zinc y tienes solo de penicilamina, tendrías que darle por lo menos 1/3 de la dosis a la embarazada durante su embarazo y vigilarla, porque el embarazo empeora la enfermedad de Wilson por los efectos hormonales. Entonces, eso sería para saber cuándo usar el zinc. También tiene que tiene que también la persona dame un segundito, pero estamos en una situación ya. Okay. Voy a tener que moverme donde estoy, perdón, porque estoy aquí en una donde lo están moviendo. De acuerdo. Encima, Gracias, pero gracias, no sé sí. si vamos encontrando pero voy a seguir. Voy a tener ese momentito aquí. Vamos a tratar de ver hasta cuánto la señal nos acompaña. Se escucha bien, se escucha muy bien. Entonces, lo que pasa es en la embarazada utilizarlo en esa forma para ayudar a que no se vaya a alterar, digamos, la cantidad de cobre que se absorbe. Y por otro lado, tienen que saber que la D-penicilamina tiene una función sobre la cicatrización en la colágena temprana. Entonces, ustedes tienen pacientes con D-penicilamina y van a operarlos de una cirugía abdominal electiva. Tienen que recordar que les va a cicatrizar mal
y se les va a complicar la operación, se les va a abrir la herida si no bajan o lo quitan la penicillamina al tiempo que se necesite quitarla. Así para que sepan ese dato, y lo mismo si las embarazadas pues van a ser por cesárea, entonces también van a tener ese problema. Entonces en este caso pues yo utilizaría la B como una opción buena, realmente lógica, la que debería haber hecho, y la respuesta es correcta. Y no tengo apuro, o sea, no debo correr como preocuparme de que esto sea un problema, porque no estamos en una emergencia y es mejor ir viendo los efectos secundarios que se presentan de la enfermedad. Bien, Francisco, muchas gracias por los comentarios. Una pregunta, digamos, que no está en el set de las respuestas. Hay algunos reportes, un poquito antiguos, respecto al rol de las terapias alternativas como cúrcuma, ¿no? En alguna oportunidad tú lo has mencionado. ¿Algún comentario al respecto? Acá hay Sí, bastante cúrcuma, que claro, utilizan mucho. sí, eso es con respecto a la dieta. Se ha demostrado realmente que tiene acción sobre la parte biomolecular en la célula, donde el cobre pues se moviliza mejor con la cúrcuma. Eso ha sido una cosa puramente, digamos, experimental, pero no se ha podido mostrar en la clínica. Pero sí es algo que no va a hacer daño. Yo recomiendo utilizarlo porque realmente el paciente con enfermedad de Wilson no tiene que tener una limitación en la dieta. Realmente, si el paciente ya lo tiene con tu tratamiento de los quelantes, que son la penicillamina el mejor, entonces tienes que utilizar eso, básicamente. Todavía me oyen, ¿cierto? Porque Sí, muy bien, muy bien. Se escucha muy bien. Gracias. Y creo entonces, doctora, vamos con la última pregunta. Adelante. Sí, doctor. Bueno, para culminar ya, se hizo un pequeño resumen sobre algunas de las hospitalizaciones del paciente y su evolución en la línea del tiempo, ¿no? Bueno, tenemos un ingreso hospitalario en febrero del 2020, cuando el paciente, bueno, seguía presentando un Sheila, ¿no? De 5 puntos, un L12, estadio 2, filiado a Wilson. Se mantenía asintomático con una evaluación neurológica normal. Para ello el paciente continuaba con tratamiento de penicillamina, dosis de 1000 miligramos, propanolol de 40 miligramos, media tableta cada 12 horas, piridoxina de 50 miligramos y ácido fólico de 1 miligramo, como se dijo en la diapositiva anterior. Otro ingreso hospitalario para diciembre del 2021, el cual el paciente ingresa por una descompensación, ya que nos refirió que había tenido abandono del tratamiento durante 2 meses. Entonces llegó a emergencia por dolor abdominal, urente en epigastrio, distensión abdominal e ictericia, ¿no? Con un examen particular donde tenía un patrón hepatocelular, netamente. Entonces, los valores del laboratorio al ingreso, el paciente presentó un hemograma en 1740, una hemoglobina en 11.8, con plaquetas en 56.000. Las bilirrubinas totales elevaron a un valor de una bili total de 4, con fracción directa en 2.6, un nivel de albúmina aceptable, 3.8, y TGO el nivel de 790, con predominio de la TGP en 1761. Eso fue un 14 de diciembre al alta hospitalaria. Para el 31, más o menos más de 2 semanas después, un control en el hemograma seguía, bueno, arrojando leucopenia en 1370. La hemoglobina no varió mucho, las plaquetas cayeron a 36.000. La función renal estaba preservada, persistía desde el inicio siempre el INR prolongado, 1.7. Las bilirrubinas bajaron, normalizaron a 1, la bilirrubina total. Y las enzimas hepáticas también normalizaron a TGO 48 y TGP 47. Entonces, bueno, se postuló que el aumento del CHAI, ¿no? y del MEL básicamente había sido la hipertransaminasemia en el perfil hepático por el abandono del tratamiento, ¿no? Ya que era un paciente, como se dijo, joven, quizás no tomaba muy en serio el tratamiento. Y bueno, se reinició la penicillamina, ¿no? De una manera escalonada con 250 miligramos, luego se aumentó cada 7 días, 250,
y el paciente, bueno, salió de alta con una dosis de 750 miligramos por día, continúa la profilaxis secundaria con propanolol y el manejo para la anemia con el ácido fólico. Posteriormente tuvo un nuevo control, pero básicamente para obturar las varices gástricas que se mencionó que se encontraron IgB1 sin signos rojos. En 2 ocasiones llegó a la hospitalización para ese motivo. Dentro de la analítica vemos casi el mismo parámetro, ¿no? Con leucopenia, anemia, plaquetopenia y, bueno, transaminasas dentro de un rango normal, TGO33, TGP 38. Entonces se planteó la última pregunta, que era cómo monitorizar la respuesta al tratamiento, ¿no? La alternativa A era usando la ceruloplasmina sérica o utilizando el cobre sérico. Alternativa C era monitorizando el cobre urinario. O alternativa D era repetir la biopsia hepática. Muy bien, estimados colegas, entonces vamos con la última pregunta. Creo que han acertado todas. Muy bien, felicito. Estamos muy contentos aquí con el doctor Evia y la doctora Vázquez en la mesa. Y entonces los invitamos, por favor, a darnos su respuesta, ¿no? Entonces vamos a esperar unos minutitos, por favor. Entonces, ¿cómo monitorizamos la respuesta en esta paciente al tratamiento? ¿Cuál de las respuestas creen ustedes la correcta? Adelante, te esperamos, por favor, sus respuestas. Ahí está, ya se animaron, muy bien. Esperamos sus respuestas. Adelante, colegas. Bien, unos minutitos más, unos segundos más, por favor. Esperamos sus respuestas. Ok. Bien, entonces, Francisco, la mayoría ha respondido la respuesta C, que es lo hacemos con el cobre urinario. ¿Qué comentario, Francisco? ¿Cuál es su recomendación? Te escuchamos, gracias. Hola, hola. ¿Me oyen, cierto? ¿Todavía? Muy bien, muy bien. Sí, doctor. Ok, bien. Realmente sí, en este caso es la respuesta C, ya que la ceruloplasmina no es un parámetro para medir tratamiento, es un parámetro para diagnóstico y la ceruloplasmina puede variar de un día para otro, inclusive con o sin tratamiento. Entonces no es un parámetro para medir tratamiento. El cobre sérico, realmente el cobre sérico no es un parámetro bueno ni siquiera para el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. El cobre sérico tiene valor en los pacientes con Wilson fulminante, que es una cosa que no les mencioné, pero que dicha que salió ahora porque es la única parte donde de 100 pacientes con Wilson fulminante, 70 van a tener el cobre sérico elevado. Ese es el parámetro que también orienta en el diagnóstico, aparte de lo que ya tú resumiste muy bien, Martín, que era lo de la anemia hemolítica, una insuficiencia hepática aguda en una mujer y con características de leucocitosis importantes. Entonces, el cobre urinario sigue siendo un parámetro, pero en la parte real actual, lo que está sirviendo, y nosotros recién lo estamos haciendo, es el cobre libre. El cobre libre es el mejor parámetro para saber cómo está el paciente en su tratamiento. O sea, el paciente tiene un parámetro que depende de las máquinas, pero si tú tienes arriba de 10, tienes exceso de cobre libre, eso indica que tienes que quitarlo con tratamiento. También sirve para gente que tengamos con mucho tratamiento, que se nos baje tanto la cantidad de cobre que le quitemos al cuerpo que se nos vaya a niveles muy bajos. Entonces el cobre libre es el mejor parámetro, situación que todavía nosotros estamos en fase de utilizar porque se requiere máquinas especiales. Acabamos de adquirir una máquina que nos permite hacer el cálculo del cobre libre, que no es fácil, con las unidades que tiene que hacer y las sumas y restas. Entonces ese sería el mejor dato para saber. Y la parte de respuesta también
es clínicamente el paciente. O sea, a veces el paciente lo desea que le bajó las transaminasas, que son mínimas las elevaciones, la fosfatasa alcalina, la que usualmente no se eleva mucho, pero la mejoría en el tiempo por trombina es importante. También que eso lo vemos en pacientes que reciben de penicilamina sobre todo. Quiero mencionarles que al principio les dije, he tenido niños con ascitis, con insuficiencia hepática importante, crónico, y que han recuperado el tiempo por trombina de andar en 20, 25% a niveles de 60, 70, 80%. ¿Por qué? Porque la D-penicillamina, aparte de trabajar sobre complejos inmunes, tiene un efecto anticicatricial y entonces podemos recuperar y revertir, digamos, la fibrosis que puede existir si la sabemos usar adecuadamente. Entonces, sigue siendo la medicina mejor, más barata, como que el antes es muy efectivo y esa es la función que tenemos que tener. Sí les quiero recordar que hemos tenido pacientes y está descrito que al año, 2 años de estarlo usando normalmente con pacientes que tenían riñones normales, hicieron un fenómeno de glomerulonefritis autoinmune, inmune, en la cual llegaron a insuficiencia renal, tuvimos que quitarle el tratamiento, darle esteroides y recuperaron su función. O sea, puede haber una respuesta tardía en los riñones de hacer una reacción de tipo alérgico, sensitivo, inmune con insuficiencia renal. Eso es una característica que hay que tomarle y por eso siempre, por lo menos cada 6 meses, al paciente debe buscarle la función renal, cómo va su creatinina. El otro efecto secundario que aparte que le mencioné, la displasia en la parte sanguínea, que eso es inmediato o alergia, eso pues lo van a ver y tratar de no usarla cuando el paciente en este caso pues hay que usarla porque el problema de este paciente es hiperesplenismo, básicamente como causa de su problema de lo que está pasando en su sangre. Así que la idea es que la D-penicillamina le va a ayudar, pero hay que seguirle de cerca su evolución. El otro dato que hay es básicamente que hay gente que hace cutis laxa, es decir, gente que por este fenómeno de acción sobre la colágena temprana, se les rompen las fibras de colágeno y la gente hace en el cuello lo que se llama un cuello como si fuera de un sapo, digamos, que se hace difícil, digamos. La piel se pone laxa completamente y eso es un dato que nosotros tenemos que cuidar porque hay que quitarle el tratamiento y buscar otra opción. Muchas gracias, Francisco. Excelentes conceptos. Y nuevamente, ¿no? Felicitar a todos porque han acertado, me parece, todas las respuestas, Francisco. Excelente, buen grupo. público. Sí, sí. Qué lindo. Y excelente, profesor. Yo la verdad estoy muy Bueno. contento, ¿sí? Estoy muy contento y en ese sentido creo agradecer. Las preguntas han sido bastante objetivas, directas y en este sentido, pues, agradecerte. Me parece que hay una última pregunta de alguien del público. A ver, doctor Rodríguez. Sí, buenas noches, doctor Padilla, buenas noches, doctor Revia. Mi pregunta es en este sentido. Si el paciente desde ya, la enfermedad de Wilson me trae leucopenia y el uso de la D-penicillamina, paciente de los efectos adversos también en la leucopenia, no contamos con trientina en el país, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a este paciente? Gracias. Ok, sí, realmente, bueno, no sé si entendí completamente porque hay demasiado ruido donde estoy, pero es paciente que es como este caso, que tiene leucopenia y se está usando de penicillamina, entonces tendría que usarse en dosis bajitas para iniciar, para ver su respuesta hematológica. Sería la mejor opción y hacerlo con cuidado en el sentido de seguirlo, no hay apuro, no hay una... La idea es que tú lo vayas siguiendo y si le haces el tratamiento con dosis bajitas, puedes también ir midiendo cuánta cantidad de cobre va botando el paciente, porque eso es muy importante. Los pacientes al principio botan miles en cantidad de cobre y después cuando ya están estables llegan a niveles de botar cada vez que comen entre 300 y 500 como un dato normal de expulsión del cobre. Así que si no, el paciente, si no tienes
Cuando ya el paciente tiene leucopenia y tiene hiperestrenismo, quiere decir que tiene lesión hepática crónica. Entonces el zinc no nos ayuda mucho, ni se ha demostrado que usar zinc con D-penicilamina ayuda en estudios que han hecho, pero nosotros lo usamos a veces, usamos D-penicilamina porque la D-penicilamina pues es quelante, trabaja dentro del cuerpo, en el sentido que queda en la sangre el cobre, lo pega y lo bota por la orina. Pero usamos también el zinc porque el zinc impide la absorción, así que pueden usar las dos cosas juntas en algunos casos cuando se dispone de solo esto. Bien, excelente, Francisco. Muchísimas gracias. La verdad que te agradecemos mucho, nada más para tener los conceptos. Fíjense ustedes qué tan importante ha sido esta sesión. Primero, pensar siempre en Wilson cuando nosotros tenemos un diagnóstico de una hepatopatía crónica que no tiene un diagnóstico adecuado. Segundo, fíjense cómo son los criterios diagnósticos. Más de 2, es difícil diagnosticar, no es tan fácil. El rol de la biopsia, ya mencionó el doctor Evia, que solamente en el caso de si tenemos la posibilidad de medir el cobre específico en el hígado, y tiene un rol fundamentalmente en la falla aguda, ¿no? Y lo otro es el manejo y el monitoreo, ¿no? Yo en ese sentido quiero agradecer a nombre de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado tu participación, Francisco, doctor Evia, siempre con mucho agradecimiento y cariño, y seguramente nos vamos a estar pronto viendo de manera personal en Argentina, en Buenos Aires, en Aley, también invitar a todos los colegas que están en la sala, seguramente nos vamos a ver pronto personalmente, ¿no? A modo de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, nuestro reconocimiento para ti como profesor, a la doctora Vázquez por la presentación, y a todos que han participado el día de hoy activamente, los felicito por esta sesión. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación para permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, a todos, y estamos a la disposición siempre, siempre, por con esta enfermedad seguiremos luchando porque Wilson no diagnosticado es Wilson que se va a morir. Y tenemos gente joven que se está muriendo, y pues aunque sean mayores, igual es una enfermedad que tiene tratamiento y hay que luchar. Así que aquí me tienen cuando ustedes quieran, estoy dispuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego, buenas noches. Gracias.